La historia de Jacob luchando con el ángel es uno de los relatos más intrigantes y simbólicos del Antiguo Testamento. En un momento crucial de su vida, mientras regresaba a su tierra natal, Jacob se encontró en una lucha misteriosa con un ser divino durante toda la noche. Este encuentro no solo cambió su vida física, dejándole una marca permanente, sino también su identidad, al ser renombrado como Israel, el que lucha con Dios. En este video exploraremos este poderoso encuentro, analizando el significado profundo detrás de la lucha, la bendición que Jacob recibió, y cómo este evento representa la lucha espiritual y la transformación personal. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la historia de Jacob y el ángel refleja nuestras propias batallas de fe y la gracia transformadora de Dios. La historia de Jacob y el ángel tiene su origen en un momento crucial en la vida de Jacob, cuando decide regresar a Canaán después de haber pasado más de 20 años en la tierra de su tío Labán. Durante esos años, Jacob había experimentado grandes cambios. Se había casado, había tenido hijos y había acumulado riquezas. Sin embargo, había una gran sombra sobre su vida, el temor de enfrentarse a su hermano Esaú. Jacob había engañado a Esaú 2 veces en el pasado, robándole primero la primogenitura y luego la bendición de su padre Isaac. Este engaño había provocado una profunda enemistad entre los hermanos, lo que obligó a Jacob a huir de su hogar. Ahora, al regresar a Canaán, Jacob sabe que enfrentarse a Esaú es inevitable. Este es un momento clave en la vida de Jacob, porque no solo tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, sino que también está en una transición espiritual. Jacob aún tiene que resolver quién es ante Dios y cuál es su lugar dentro del pacto divino hecho con su abuelo Abraham y su padre Isaac. En Génesis 32, 6, 8 se narra: «Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él». Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob está aterrorizado por el reencuentro con su hermano Esaú. El hecho de que Esaú venga acompañado de 400 hombres intensifica el miedo de Jacob, quien recuerda la ira de Esaú cuando se separaron. Jacob sabe que ha engañado a su hermano en el pasado, y ahora teme que Esaú venga en busca de venganza. Este temor lo lleva a tomar medidas defensivas, dividiendo a su familia y posesiones en 2 campamentos para minimizar las pérdidas en caso de un ataque. En Proverbios 29:25 se narra: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado». El temor de Jacob es un lazo que lo atrapa en la ansiedad y el pánico. Está luchando con la culpa de su pasado y el miedo al juicio de su hermano. A pesar de su miedo, Jacob demuestra su ingenio. Divide a su gente y sus bienes en 2 grupos, con la esperanza de que si Esaú ataca a uno, el otro pueda escapar. También envía mensajeros con regalos a Esaú, intentando apaciguar su ira y obtener su favor. Esta es una muestra del carácter de Jacob. Es un hombre que, desde su juventud, ha usado su astucia para salir adelante. Sin embargo, aquí vemos que la astucia humana tiene sus límites. No importa cuán bien planeado esté su encuentro con Esaú, Jacob no puede controlar el resultado. En Proverbios 3, 5, 6 se narra: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas». A lo largo de su vida, Jacob ha sido alguien que lucha por lo que quiere. Desde el vientre de su madre, cuando luchaba con Esaú, hasta cuando tomó la bendición de su hermano por engaño, Jacob ha sido un hombre que toma las cosas en sus propias manos. Sin embargo, en este momento, Jacob está agotado. Ha pasado años trabajando bajo la autoridad de Labán, y aunque ha salido de esa relación con riquezas, ahora se enfrenta a un desafío mayor: resolver su relación con Dios y con su hermano. Después de recibir la noticia de que Esaú viene hacia él con 400 hombres,
el temor y la ansiedad de Jacob se intensifican. Sabe que debe prepararse para lo que podría ser un enfrentamiento con su hermano, con quien no ha tenido contacto en años, ya quien engañó en el pasado. Jacob está dividido entre el miedo a la venganza de Esaú y su deseo de proteger a su familia y bienes. En este contexto, Jacob toma una serie de decisiones estratégicas para intentar controlar la situación, aunque también empieza a recurrir a Dios. En Génesis 32, 13, 16 se narra: «Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí, y puso espacio entre manada y manada». Jacob, en su temor, decide enviar regalos a su hermano Esaú para intentar ganar su favor y apaciguar cualquier ira que aún pueda albergar. La elección de los regalos es deliberada, un total de 580 animales, cuidadosamente seleccionados para mostrar abundancia y buena voluntad. Jacob distribuye los animales en grupos separados, enviándolos uno tras otro, con la esperanza de que, al ver la generosidad, el corazón de Esaú se suavice antes de que se encuentren cara a cara. Este acto de generosidad por parte de Jacob puede ser interpretado de varias maneras. Por un lado, muestra la astucia y el carácter estratégico de Jacob, que siempre ha sabido cómo negociar y salir adelante. Por otro lado, también refleja su miedo, pues no está seguro de que estos presentes serán suficientes para calmar la ira de su hermano. En Proverbios 18:16 se narra: «La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes». Jacob está poniendo en práctica este principio al ofrecer regalos a Esaú, esperando que su generosidad abra el camino para una reconciliación. A lo largo de su vida, Jacob ha sido conocido por depender de su astucia y habilidades para resolver problemas. Desde que engañó a su padre para la bendición de Esaú, hasta su relación con Labán, Jacob ha sido un hombre que confía en sus propios recursos. En este momento, vemos a Jacob seguir utilizando su ingenio y riqueza para tratar de solucionar el conflicto con su hermano. Divide a sus siervos y animales en diferentes grupos para que, en caso de un ataque, no pierda todo de una vez. Aunque esta es una estrategia prudente desde una perspectiva humana, refleja que Jacob sigue confiando en sus propios medios más que en Dios. En Proverbios 16:9 se narra: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Aunque Jacob está pensando cuidadosamente en su estrategia, es Dios quien verdaderamente dirige el destino de los hombres. En medio de sus preparativos, Jacob finalmente reconoce que no puede controlar completamente la situación. Aunque ha enviado presentes y dividido a su grupo para minimizar las pérdidas, su corazón aún está lleno de temor. Es en este punto cuando Jacob finalmente se vuelve a Dios en oración, reconociendo que necesita su ayuda y protección. En Génesis 32, 9, 12 se narra: «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos». En esta oración, Jacob reconoce la promesa que Dios le hizo de cuidarlo en su regreso a la tierra de sus padres. También admite su miedo y vulnerabilidad, algo que no ha hecho antes. Esta oración marca un cambio en la actitud de Jacob. Aunque sigue haciendo lo posible para resolver la situación por sus propios medios, ahora comienza a buscar el favor de Dios, ya reconocer que solo Él puede salvarlo de una posible tragedia. En Salmos 56:3 se narra: «En el día que temo, yo en ti confío».
Jacob está comenzando a entender que su confianza debe estar en Dios, no en su propio ingenio ni en las riquezas que ha acumulado. Este es un punto crucial en la vida de Jacob. Está en un momento de transición tanto física como espiritual. Está dejando atrás los años en que vivió con Labán, un periodo en el que luchó por prosperar y formar su familia, y ahora se enfrenta a su pasado y su futuro. No solo debe reconciliarse con su hermano, sino también con su propio sentido de identidad y su relación con Dios. La lucha interna que Jacob experimenta en este momento es un reflejo de la lucha que está a punto de tener con Dios mismo. En Isaías 41:10 se narra: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Jacob, en este momento de crisis, está comenzando a comprender que Dios ha estado con él todo el tiempo y que ahora es el momento de confiar plenamente en la promesa de Dios. Tras haber hecho todos los preparativos posibles para su encuentro con Esaú, dividir a su familia y bienes en campamentos, enviar regalos y orar a Dios, Jacob se queda solo. Ha tomado todas las medidas que están a su alcance, pero sabe que lo que sucederá a continuación está fuera de su control. En la ribera del río Jaboc, antes de cruzar al encuentro de su hermano, Jacob se enfrenta a una noche de soledad. Es en este momento de vulnerabilidad y aislamiento que se enfrenta no solo a su situación externa, sino también a la batalla interna que ha estado librando durante toda su vida. La lucha por la bendición, por el control y por su identidad. En Génesis 32:24 se narra: «Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». La soledad de Jacob en Jaboc es más que un simple aislamiento físico. Este es un momento clave en su vida donde, por primera vez, no tiene a nadie más a quien recurrir. Jacob, que había pasado toda su vida luchando con otros, su hermano Esaú, su suegro Labán y hasta consigo mismo, ahora se encuentra solo en la oscuridad de la noche. En esta soledad, sin distracciones y sin personas en quienes se apoyan, Jacob debe enfrentarse a su propia humanidad, sus temores y sus fracasos. En Salmos 46:10 se narra: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo refleja el momento de Jacob. En su quietud y soledad, está a punto de conocer a Dios de una manera más profunda. A veces, es en la soledad y el silencio donde nos encontramos cara a cara con Dios y con nosotros mismos. Jacob está en el lugar perfecto para un encuentro divino porque, al estar solo, ya no tiene dónde esconderse o a quién manipular. Jacob está en un momento de gran vulnerabilidad. Ha enviado a su familia por delante y está completamente solo, enfrentando la incertidumbre de lo que vendrá al día siguiente. Todo su ingenio y recursos ya han sido puestos en juego, pero ahora se da cuenta de que nada de eso es suficiente para garantizar su seguridad o su futuro. En esta vulnerabilidad, Dios se encuentra con él. Dios no espera encontrarnos cuando estamos fuertes y seguros de nosotros mismos, sino cuando estamos dispuestos a admitir nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9 se narra: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Jacob, en su soledad y debilidad, está en el lugar perfecto para recibir la gracia de Dios. Ya no tiene control sobre lo que sucederá, y en ese momento de debilidad, Dios se revela a él de una manera poderosa. Después de haber quedado solo en la ribera del río Jaboc, Jacob tiene un encuentro misterioso que cambiará el rumbo de su vida. En medio de la noche, un hombre, identificado más tarde como un ángel o una manifestación divina, aparece y lucha con Jacob hasta el amanecer. Esta lucha física y espiritual representa no solo un combate corporal, sino una batalla simbólica que encarna las luchas internas que Jacob ha tenido a lo largo de su vida. Su lucha por la bendición, su lucha por el control y, en última instancia, su lucha por su identidad y su relación con Dios. En Génesis 32, 24, 25 se narra: «Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba».
y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aunque el relato describe una lucha física entre Jacob y este varón, el conflicto tiene un significado mucho más profundo. Jacob no está luchando solo con un ser humano, está luchando con Dios mismo. Este enfrentamiento no solo simboliza una prueba de fuerza física, sino que también refleja la lucha interna y espiritual que Jacob ha llevado a cabo toda su vida. Desde el vientre materno, cuando luchaba con su hermano Esaú, hasta los muchos años en que peleó por obtener riqueza y una posición en la casa de Labán, Jacob siempre ha sido alguien que ha luchado por lo que quiere. Ahora, en esta lucha con el ángel, está luchando por algo mucho más importante: su relación con Dios y su futuro como patriarca de Israel. En Efesios 6:12 se narra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque Jacob está envuelto en una batalla física, lo que realmente está en juego es su lucha con Dios y con los propósitos que Dios tiene para él. A pesar de que el varón toca la cadera de Jacob y lo hiere, haciendo cojear, Jacob se niega a rendirse. Esta persistencia es una característica esencial de Jacob. Siempre ha luchado por las bendiciones que desea. En esta lucha, Jacob está dispuesto a resistir hasta que Dios le dé una bendición. Este acto de aferrarse a Dios, a pesar de la dificultad y el dolor, es un reflejo de la determinación de Jacob de recibir la bendición divina y muestra que incluso en la debilidad hay poder en la persistencia. En Génesis 32:26 se narra: y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Esta declaración muestra la transformación que está ocurriendo dentro de Jacob. Ya no está buscando una bendición material o terrestre. Está buscando una bendición espiritual, una que cambiará su vida y su relación con Dios para siempre. En Mateo 7:7 se narra: pedid y se os darán, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Jacob personifica este principio en su lucha. Él pide, busca y se aferra a Dios, sabiendo que solo de Dios puede obtener la bendición que necesita. En medio de la lucha, el ángel toca la cadera de Jacob y lo disloca, dejándolo cojo. Este es un momento significativo, porque aunque Jacob ha estado luchando con toda su fuerza, ahora se ve prácticamente incapacitado. Sin embargo, en su debilidad, Jacob sigue aferrándose al ángel. Este es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en la capacidad física, sino en la dependencia de Dios. La herida de Jacob lo hace más vulnerable, pero también lo hace más dependiente de la gracia de Dios. Dios lo despoja de su fuerza física para que comprenda que su verdadero poder proviene de Él. La lucha continúa hasta el amanecer. Esta es una imagen significativa. La noche, con su oscuridad y sus incertidumbres, está llegando a su fin, y Jacob está a punto de entrar en un nuevo día, tanto literal como simbólicamente. El amanecer marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de Jacob, una etapa en la que ya no será el mismo hombre que antes. Esta lucha nocturna representa el final de su antigua identidad y el inicio de una nueva vida marcada por una bendición y una transformación divina. En Salmos 35 se narra: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, ya la mañana vendrá la alegría. Jacob ha pasado por una noche de lucha, pero con el amanecer viene la bendición, la transformación y una nueva identidad. Jacob es un símbolo de todos nosotros. Su lucha con Dios refleja la lucha interna que cada ser humano enfrenta en su búsqueda de sentido, identidad y bendición. Jacob no es perfecto, ha cometido errores, ha engañado y ha manipulado para obtener lo que quería. Pero en esta lucha con Dios, Jacob muestra que, a pesar de sus fallos, tiene un corazón dispuesto a luchar por su relación con Dios. Es un recordatorio de que,
Aunque tengamos debilidades y fracasos, Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros en medio de nuestras luchas, y a bendecirnos si estamos dispuestos a aferrarnos a Él. En Isaías 40:29 se narra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios está presente en nuestras luchas y nos da las fuerzas que necesitamos para persistir y recibir su bendición. Tras la intensa lucha con el ángel que duró toda la noche, Jacob está agotado, herido y vulnerable. Sin embargo, su persistencia y determinación han rendido frutos. Jacob, que ha luchado toda su vida por las bendiciones, ahora enfrenta un cambio profundo y decisivo: su nombre. El ángel, en respuesta a la obstinada determinación de Jacob de no soltarlo sin recibir una bendición, le otorga no solo una bendición, sino un nuevo nombre: Israel. Este cambio de nombre no es un simple detalle, sino una transformación que refleja el nuevo papel de Jacob en el plan de Dios y marca un antes y un después en su vida. En Génesis 32, 27, 28 se narra: Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. El nombre Jacob tiene un trasfondo simbólico importante. En hebreo, Jacob significa el que agarra el talón o el suplantador. Desde su nacimiento, Jacob vivió de acuerdo con este nombre. Se aferró al talón de su hermano Esaú al nacer y a lo largo de su vida engañó y suplantó a otros para obtener lo que deseaba. Tomó la primogenitura de Esaú y la bendición de su padre a través del engaño, y luego, bajo la dirección de Dios, prosperó en la casa de Labán. Sin embargo, este nombre simboliza su lucha por el control, su tendencia a aprovecharse de las situaciones y su búsqueda constante de bendición a través de medios humanos. En este momento, cuando el ángel le pregunta su nombre, Jacob debe enfrentarse a sí mismo. Al decir Jacob, está reconociendo su identidad pasada, un hombre que ha luchado toda su vida por obtener lo que quiere. Sin embargo, el cambio de nombre indica que está a punto de dejar atrás esa vieja identidad para asumir una nueva, basada no en su ingenio o en su capacidad de manipulación, sino en su relación con Dios. En Proverbios 22:1 se narra: de más estimación es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El cambio de nombre de Jacob simboliza un cambio de carácter, un nuevo comienzo en su vida, con una nueva identidad que tiene más valor que todas las riquezas y bendiciones materiales que ha acumulado hasta ese momento. El ángel le da a Jacob un nuevo nombre: Israel. Este nombre significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. Este cambio de nombre no solo marca un cambio en el destino de Jacob, sino también una transformación espiritual profunda. Al llamarlo Israel, Dios está reconociendo que Jacob ha luchado con él, tanto física como espiritualmente, y ha prevalecido en la lucha. Esto no significa que Jacob haya vencido a Dios en un sentido físico, sino que su persistencia en buscar la bendición y no rendirse hasta obtenerla ha sido reconocida por Dios. A través de esta lucha, Jacob se convierte en el padre de la nación de Israel, y su nueva identidad refleja el propósito divino que ahora marca su vida. En Isaías 43:1 se narra: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel: No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este versículo refleja el cambio en la vida de Jacob. Dios no solo lo ha redimido, sino que lo ha llamado por un nuevo nombre, lo que implica que pertenece completamente a Dios y está bajo su propósito y bendición. El nombre Israel no solo marca un cambio personal en la vida de Jacob, sino que también tiene implicaciones para la nación, que surgirá de su descendencia. Jacob ya no es solo un hombre que busca la bendición por sus propios medios, sino que ahora es el patriarca de una nación que llevará su nombre. Las 12 tribus de Israel nacerán de sus hijos.
y este nuevo nombre simboliza su papel central en el plan redentor de Dios para el pueblo elegido. Este cambio de nombre establece el legado de Jacob, no solo como un individuo, sino como el padre de una nación que llevará el nombre de Israel. En Génesis 35, 10, 11 se narra: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y se multiplica. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Este cambio de nombre es una promesa de que Jacob, ahora Israel, será el origen de un pueblo grande y bendecido por Dios. La lucha de Jacob con el ángel representa la lucha de todos los creyentes en su camino de fe. Jacob, que ha dependido de su astucia y habilidad toda su vida, ahora se encuentra dependiendo únicamente de la bendición de Dios. El nuevo nombre de Jacob, Israel, nos recuerda que nuestra identidad como creyentes no está determinada por nuestras acciones pasadas, sino por nuestra relación con Dios y su plan para nosotros. El nuevo nombre es una señal de la transformación que Dios realiza en nuestras vidas cuando nos encontramos con Él y nos rendimos a su voluntad. En Apocalipsis 2:17 se narra: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así como Jacob recibió un nuevo nombre al final de su lucha, todos los que vencen en su fe reciben una nueva identidad en Cristo, una que está basada en nuestra relación con Dios, no en lo que éramos antes. Al darle el nombre de Israel, el ángel declara que Jacob ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Este es un reconocimiento de que Jacob no solo ha prevalecido en su lucha física, sino que ha superado las pruebas de su vida, tanto en su relación con Dios como con las personas a su alrededor. Jacob no es un hombre perfecto. Ha cometido muchos errores, pero su perseverancia, su deseo de la bendición divina y su disposición para enfrentar sus errores lo convierten en alguien que ha vencido. En 1 Corintios 15:57 se narra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jacob ha ganado una victoria espiritual no por su fuerza, sino por su disposición a aferrarse a Dios y buscar su bendición por encima de todo. Después de la intensa lucha que duró toda la noche y el cambio de nombre de Jacob a Israel, el siguiente momento crucial es la bendición que Jacob recibe del ángel. A lo largo de su vida, Jacob siempre había buscado obtener bendiciones, ya sea mediante astucia o esfuerzo personal. Pero esta bendición es diferente, porque no se trata de algo que pueda obtener por sus propios medios. Es una bendición divina, otorgada como respuesta a su perseverancia y su lucha por acercarse más a Dios. Esta bendición no es simplemente material, sino que representa una transformación espiritual y una confirmación del propósito que Dios tiene para su vida. En Génesis 32:29 se narra: entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. A lo largo de su vida, Jacob se había esforzado por obtener bendiciones mediante sus propios medios. Desde el engaño a su padre Isaac para robar la bendición de Esaú, hasta sus esfuerzos por prosperar en la casa de Labán, Jacob siempre había luchado por obtener lo que deseaba. Pero ahora, en este momento decisivo, Jacob aprende una lección importante. La verdadera bendición de Dios no es algo que pueda ser obtenida por esfuerzo humano, sino que debe ser recibida como un acto de gracia. Aunque Jacob luchó con el ángel, no fue su fuerza física lo que le permitió ganar, sino su disposición a aferrarse a Dios hasta el final. En Santiago 1:17 se narra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La bendición de Dios no proviene de nuestras obras, sino de su gracia y bondad.
Jacob, finalmente, está en una posición de vulnerabilidad y dependencia total de Dios, lo que le permite recibir la bendición que siempre había buscado. La bendición que Jacob recibe en este momento no es solo material, como lo habían sido muchas de las bendiciones que buscaba anteriormente. Esta es una bendición espiritual que confirma su nuevo nombre e identidad como Israel. Dios no solo está bendiciendo a Jacob como individuo, sino que está bendiciendo su futuro, su descendencia y el papel que jugará en el plan divino. La bendición que Jacob recibe es la confirmación de que Dios ha puesto su mano sobre él y que su vida será usada para cumplir los propósitos de Dios. En Bach, Efesios 1:3 se narra: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Esta bendición espiritual es más profunda y significativa que cualquier bendición material, porque define el propósito y el destino eterno de Jacob. De la misma manera, como creyentes, debemos buscar no solo las bendiciones materiales, sino las espirituales que nos transforman y nos alinean con el plan de Dios. Cuando Jacob pregunta por el nombre del varón con el que ha estado luchando, el ángel no responde directamente. En lugar de darle su nombre, el ángel simplemente lo bendice. Este acto de silencio sobre el nombre del ángel tiene un significado profundo. Lo que importa no es el nombre del ángel, sino el hecho de que Dios ha estado obrando en esta situación. La identidad de Dios y su presencia se manifiestan a través de la bendición, sin necesidad de una identificación directa. Este es un recordatorio de que el encuentro de Jacob no es con un ser humano o un ángel común, sino con Dios mismo. En Jueces 13, 17, 18 se narra: «Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable?». Este tipo de encuentro subraya el misterio y la majestad de Dios, que no siempre revela su nombre, pero siempre deja una huella de su poder y propósito en nuestras vidas. La bendición que Jacob recibe marca un nuevo comienzo en su vida. A partir de este momento, Jacob ya no será el mismo. Ha sido herido en la lucha, ha sido renombrado y ahora ha sido bendecido de una manera que lo prepara para el futuro que Dios tiene para él. Esta bendición no solo es personal, es una bendición que afecta a toda su descendencia. A través de Jacob, ahora conocido como Israel, Dios cumplirá su promesa a Abraham de hacer de él una gran nación. En Génesis 12:2-3 se narra: «Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». La bendición que Jacob recibe es una continuación de esta promesa. Jacob, como Israel, será el padre de una nación a través de la cual Dios bendecirá a todas las naciones. La bendición que Jacob recibe es un testimonio de su persistencia. A pesar del dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad, Jacob no soltó al ángel hasta recibir la bendición. Esta determinación es un ejemplo poderoso de la importancia de perseverar en nuestra fe, especialmente en los momentos de prueba y lucha. Jacob no dejó que el dolor físico ni el temor lo detuvieran. Él sabía que la bendición de Dios valía más que cualquier otra cosa. En Hebreos 10:36 se narra: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Jacob ejemplifica esta paciencia y perseverancia. No abandonó su lucha hasta que recibió la bendición. Y esta es una lección para todos los creyentes. Debemos perseverar en nuestra búsqueda de Dios y en nuestra fe, sabiendo que su bendición viene a aquellos que perseveran. Después de su intensa lucha con el ángel, Jacob no solo recibe una bendición, sino que también sale de la confrontación con una marca física permanente, una cojera causada por el toque del ángel en su cadera. Esta herida, lejos de ser un simple dolor temporal, se convierte en un símbolo profundo de la transformación
que ha ocurrido en la vida de Jacob. A partir de este momento, Jacob, ahora conocido como Israel, caminará cojeando, pero con una nueva identidad y un nuevo propósito. La cojera es una marca visible de su encuentro con Dios, un recordatorio constante de su dependencia en Él y de la bendición que recibió. En Génesis 32, 31, 32 se narra: «Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo de Jacob». La cojera que Jacob lleva consigo después de la lucha no es solo un recordatorio físico del encuentro con el ángel, sino un símbolo de su transformación espiritual. Antes de este encuentro, Jacob había sido un hombre autosuficiente, astuto y acostumbrado a obtener lo que quería por sus propios medios. Pero ahora, su debilidad física refleja una nueva realidad. Ha sido cambiada por su encuentro con Dios, y su vida ya no estará marcada por su propia fuerza o ingenio, sino por su dependencia en el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9 se narra: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La cojera de Jacob es un recordatorio constante de su debilidad física, pero también de la gracia y el poder de Dios que ahora gobierna su vida. Dios no solo lo bendijo, sino que también le dejó una marca física que simboliza la transformación interna que ha ocurrido. Antes de su lucha, Jacob era un hombre que confiaba en su propia capacidad para salir adelante. Desde el momento en que engañó a su hermano Esaú, pasando por los años de servicio a Labán, Jacob siempre había usado su astucia y determinación para superar las dificultades. Pero después de su encuentro con el ángel, Jacob ya no camina con la misma autosuficiencia. Su cojera es un recordatorio de que, a pesar de su astucia y habilidades, su vida y su futuro están en las manos de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se narra: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La vida de Jacob, marcada ahora por la cojera, refleja esta verdad. En lugar de apoyarse en su propia fuerza, Jacob ahora debe aprender a depender completamente de Dios. La cojera de Jacob es una marca visible de su encuentro con Dios. Cada vez que Jacob caminaba, cada paso que daba le recordaba esa noche en la que luchó con Dios y fue bendecido. Esta marca física no solo es un recordatorio personal para Jacob, sino que también se convierte en un testimonio visible para los demás de que había tenido un encuentro con lo divino. Este encuentro no fue solo espiritual, sino que dejó una señal visible en su cuerpo que otros podían ver. En Gálatas 6:17 se narra: «De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Al igual que Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de su devoción y sufrimiento por Cristo, Jacob lleva en su cuerpo una marca física de su encuentro con Dios. Esta marca es un símbolo de su transformación y su nueva identidad como Israel. El texto dice que cuando Jacob pasó Peniel, el sol se levantó sobre él. Esto es significativo porque simboliza el comienzo de una nueva etapa en la vida de Jacob. Después de la larga noche de lucha y de recibir la bendición, Jacob ahora camina en la luz de un nuevo día, transformado tanto física como espiritualmente. Su cojera es una señal de que ya no es el mismo hombre que era antes de la lucha. Ahora, con una nueva identidad y una nueva dependencia en Dios, está listo para enfrentar el futuro. En Lamentaciones 3, 22, 23 se narra: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Para Jacob, el amanecer representa un nuevo comienzo, una nueva etapa de vida bajo la fidelidad y el propósito de Dios. La luz del nuevo día simboliza la gracia y la misericordia de Dios que lo han transformado. La cojera de Jacob no solo afectó su vida, sino que también dejó un impacto en las generaciones futuras. El texto menciona que, debido a este encuentro,
los hijos de Israel no comían del tendón que se contrajo en el encaje del muslo de Jacob. Este acto simbólico sirve como un recordatorio permanente del encuentro de Jacob con Dios y de la importancia de su transformación. A través de este simple gesto, las generaciones futuras de Israel recordarían que su nación nació de un hombre que luchó con Dios, fue bendecido y caminó el resto de su vida con una marca física de ese encuentro. En Deuteronomio 6:7 se narra: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Así como Dios instruyó al pueblo de Israel a enseñar las verdades de su palabra a las generaciones futuras, la historia de Jacob y su cojera es una lección que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que Dios transforma y bendice a quienes se encuentran con Él. Tras su encuentro con el ángel y la transformación en Israel, Jacob finalmente debe enfrentarse a la realidad de la situación que lo había lleno de temor: el encuentro con su hermano Esaú. Durante años, Jacob había vivido con la culpa y el miedo de la reacción de Esaú debido a la manera en que lo había engañado, robándole la primogenitura y la bendición paterna. Ahora, después de haber sido transformado por su lucha con Dios, Jacob ya no es el mismo hombre que partió huyendo de su hermano. En Génesis 33:1-4 se narra: «Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, Esaú venía, y con él 400 hombres. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus delante, luego a Lea y sus niños, ya Raquel y José los últimos, y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloró». A pesar de haber sido transformado por su encuentro con Dios, Jacob aún siente un profundo temor ante el inminente encuentro con su hermano. Ver a Esaú acercándose con 400 hombres seguramente avivó el miedo en el corazón de Jacob, recordándole el peligro que podía enfrentar. Sin embargo, a diferencia de antes, Jacob no recurre a la manipulación o al engaño. En lugar de eso, se humilla, organizando a su familia y acercándose a Esaú con un corazón transformado, dispuesto a lo que sea que Dios haya preparado. En Filipenses 4:6-7 se narra: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aunque Jacob experimenta miedo, ya no lo controla. A confiar en el plan de Dios, y su disposición a humillarse frente a Esaú demuestra su transformación. Cuando Jacob se acerca a Esaú, lo hace inclinándose 7 veces, un gesto de profunda humildad y respeto. Este acto simboliza la nueva actitud de Jacob. El hombre que antes era astuto y manipulador, ahora muestra humildad y sumisión, reconociendo que el poder no está en sus manos, sino en las de Dios. La humildad de Jacob es la clave para abrir la puerta a la reconciliación. En Santiago 4:6 se narra: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La disposición de Jacob a humillarse ante su hermano refleja cómo su encuentro con Dios lo ha cambiado. Ya no busca el control a través de la manipulación, sino que confía en la gracia y el favor de Dios. Este es un principio clave para la reconciliación en cualquier relación. La humildad desarma la hostilidad y abre espacio para la gracia. Lo que Jacob temía que fuera un encuentro hostil, resulta ser un encuentro lleno de amor y perdón. En lugar de enfrentarlo con ira o venganza, Esaú corre hacia Jacob, lo abraza y ambos lloran. Este momento de reconciliación es uno de los más emotivos en toda la narrativa bíblica. A pesar del pasado lleno de engaños y conflictos, Dios ha obrado en el corazón de Esaú para permitir el perdón. La respuesta de Esaú muestra que Dios puede obrar en el corazón de los demás,
incluso cuando no lo esperamos. En Efesios 4:32 se narra: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». La reconciliación entre Jacob y Esaú refleja esta verdad. El perdón es posible incluso en las situaciones más difíciles. El abrazo de Esaú es un testimonio de la gracia de Dios que puede sanar las heridas más profundas y restaurar las relaciones rotas. Al ver la reacción de su hermano, Jacob reconoce que lo que ha ocurrido es una obra de Dios. Génesis 33:10 se narra: «No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido». Jacob ve en el rostro de Esaú la misma gracia que experimentó en su encuentro con Dios. Este reconocimiento muestra que Jacob ahora entiende que Dios ha estado presente en todo momento, trabajando no solo en su vida, sino también en el corazón de su hermano. En Romanos 8:28 se narra: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Jacob ahora comprende que todo lo que ha vivido, su engaño, su huida, su lucha con Dios, ha sido parte de un plan mayor, uno que lleva a la reconciliación, ya a la bendición. El encuentro con Esaú marca un nuevo comienzo en la vida de Jacob. Ya no vive bajo la sombra del engaño y el temor de su pasado. Ahora, como Israel, está listo para continuar su viaje con una nueva identidad y una relación restaurada con su hermano. Este nuevo comienzo no solo es personal, sino que tiene implicaciones para el futuro de la nación que surgirá de sus descendientes. La reconciliación con Esaú simboliza la paz y el propósito que Jacob necesita para avanzar en el plan de Dios. En 1 Corintios 5:17 se narra: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Al igual que Jacob, todos nosotros podemos experimentar un nuevo comienzo cuando entregamos nuestras luchas a Dios y permitimos que su gracia obre en nuestras vidas. La reconciliación con Esaú no es solo un final feliz, sino el inicio de una nueva etapa en la vida de Jacob, una etapa marcada por la bendición, el favor y la promesa divina. Al igual que Jacob, a menudo enfrentamos relaciones rotas o tensas. La historia de Jacob y Esaú nos enseña que, cuando confiamos en Dios y nos acercamos con humildad, su gracia puede obrar incluso en los corazones más endurecidos y traer reconciliación. La inclinación de Jacob ante Esaú refleja una actitud de humildad que todos debemos adoptar. Dios honra a los humildes y nos llama a acercarnos a los demás con un corazón dispuesto a la reconciliación y al perdón. Jacob vio el rostro de Dios en la amable recepción de Esaú. Como cristianos, estamos llamados a ver la imagen de Dios en cada persona, reconociendo que todos, a pesar de nuestros conflictos y diferencias, llevamos la imagen de nuestro Creador. La historia de Jacob, su lucha con el ángel, su transformación en Israel y su reconciliación con Esaú, nos deja lecciones profundamente aplicables para nuestra vida cristiana. Esta historia no solo habla de la lucha física y espiritual de un hombre, sino también de la lucha interna que todos enfrentamos, el deseo de ser bendecidos, de ser transformados y de encontrar la reconciliación tanto con Dios como con los demás. Jacob se acercó a su hermano Esaú con humildad, inclinándose 7 veces, un símbolo de reconocimiento de sus errores y de disposición para reconciliarse. Como cristianos, debemos recordar que la humildad es clave para la reconciliación. No importa cuán rota o distante pueda estar una relación, el camino hacia la paz comienza cuando estamos dispuestos a humillarnos, a reconocer nuestras faltas y a buscar la reconciliación con sinceridad. Si hay alguna relación en tu vida que esté rota o dañada, da el primer paso hacia la reconciliación. Ora a Dios por la humildad necesaria para acercarte a esa persona con un corazón dispuesto a la paz. Pide perdón si es necesario y busca restaurar la relación a través del amor
y la gracia de Dios. Entre Filipenses 2:3 se narra: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jacob no soltó al ángel hasta que recibió una bendición. Este es un ejemplo de cómo debemos perseverar en nuestra vida de fe. A veces, las bendiciones de Dios no llegan fácilmente. Requiere paciencia, lucha espiritual y fe persistente. Pero si nos mantenemos firmes y no nos rendimos, Dios nos bendecirá, transformando nuestras vidas y guiándonos a cumplir su propósito. Si estás atravesando un desafío o una prueba, no te rindas en tu fe. Persevera en la oración, en la confianza en Dios y en la búsqueda de su voluntad. Dios está presente en medio de la lucha y su bendición llega en el tiempo perfecto. En Gálatas 6:9 se narra: No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Jacob reconoció que el abrazo de Esaú era una señal de la gracia de Dios obrando en sus vidas. Como cristianos, debemos aprender a ver la mano de Dios en las oportunidades de reconciliación que nos da. Dios es un Dios de restauración, y así como nos reconciliamos con Él a través de Cristo, nos llama a ser agentes de reconciliación en nuestras relaciones. Pide a Dios que te ayude a ver su obra en tu vida y en tus relaciones. Cuando experimentes reconciliación, da gracias a Dios por su intervención y su gracia. Y cuando veas una oportunidad de reconciliarte con alguien, confía en que Dios está obrando en esa situación para traer paz. En 2 Corintios 5:18 se narra: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jacob pasó de ser un hombre astuto y autosuficiente a ser Israel, un hombre transformado por el poder de Dios. Su cojera fue un recordatorio físico de esa transformación. De la misma manera, Dios quiere transformarnos, quitando nuestra autosuficiencia y haciéndonos depender de su gracia y poder. Nuestra transformación puede no ser visible prácticamente, pero Dios trabaja en nuestros corazones para cambiar nuestra manera de pensar, vivir y relacionarnos con los demás. Permite que Dios te transforme. Ora por la disposición para aceptar los cambios que Él quiere hacer en tu vida, ya sea que se trate de actitudes, hábitos o maneras de pensar. La verdadera bendición viene cuando dejamos que Dios nos moldee a su imagen. En Romanos 12:2 se narra: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La historia de Jacob y su reconciliación con Esaú es un recordatorio de que la gracia de Dios puede transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones. Dios nos llama a vivir en humildad, a perseverar en la búsqueda de su bendición, a ver su mano en la reconciliación, ya aceptar la transformación que Él desea hacer en nosotros. Al aplicar estas verdades en nuestras vidas, podemos experimentar la verdadera paz, bendición y propósito que Dios tiene para nosotros. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.